Hoy, 16 de febrero de 2021, tenemos el gusto de presentarles a la bióloga Olivia, quien aceptó amablemente darnos una plática. La bióloga Olivia desde hace tiempo es nuestra colaboradora y amiga en diferentes proyectos. La bióloga Olivia es egresada de la Facultad de Ciencias por la UNAM. Actualmente está adscrita al Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM y es técnico académico B. Tiene una especialidad en la caracterización de proteínas del citoesqueleto del parásito Taenia solium, fasciola hepática y Trypanosoma cruzi. Actualmente su investigación está enfocada en la caracterización de proteínas de citoesqueleto de parásitos de Taenia solium. Su investigación en curso es sobre la influencia de transmisor sobre el comportamiento biológico, el perfil glicoproteico y de la oglicosilación de Trypanosoma cruzi. Tiene diversas publicaciones en revistas internacionales y también en revistas nacionales. Ha participado como autora en un capítulo de un libro y también en manuales ha publicado. Tiene múltiples trabajos presentados en congresos internacionales y nacionales. En cuanto a formación de recursos humanos, ha sido directora de diferentes tesis de biología, ha supervisado las tesis de licenciatura en Facultad de Química, es coautora de estancias estudiantiles tuteladas, actualmente es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias, es profesora invitada en el posgrado de Ciencias Biológicas también de la UNAM. Dentro de sus premios y reconocimientos, es nivel C de programa de primas al desempeño al personal académico de tiempo completo, es corresponsable actual de proyectos financiados por DEGAPA-PAPIT, coordina la infraestructura de su departamento de adscripción, es colaboradora en diversos proyectos DEGAPA-PAPIT, ha sido sinodal en múltiples exámenes para la obtención de licenciatura. También ha sido revisora del contenido técnico de aplicaciones de realidad virtual de simulador de prácticas. Ha dado diversas conferencias dentro y fuera de la UNAM. Tiene 34 años ejerciendo en la UNAM. Es un gusto para nosotros la participación de la bióloga Olivia. Muchas gracias, Olivia. Te doy la palabra. No, gracias a ti por la presentación y por la invitación a esta plática. Pues yo les voy a hablar sobre lo que es la proteómica. La plática la intitulé de la A a la Z en proteómica. Como todos sabemos, las proteínas son moléculas que constituyen una gran parte, una gran proporción de diversas estructuras que a nivel macroscópico tenemos aquí, como por ejemplo las plumas, el cabello, las uñas, la parte externa, el exoesqueleto de diversos parásitos y también están presentes en las plantas. A nivel microscópico constituyen un gran porcentaje de las fibras y de las moléculas que constituyen a las células, como son estas que tenemos aquí, que forman parte del citoesqueleto celular. Si nosotros vemos una célula, esta imagen de microscopía atómica, junto con resonancia magnética nuclear, vemos la parte interna celular, donde aquí están los microtúbulos que están hechos
a base de pura tubulina, son proteínas donde hay interconexiones en el interior celular que están formando el citoesqueleto, donde hay proteínas en las uniones intercelulares, para la comunicación entre una célula y otra. Y nosotros estamos viendo aquí el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, donde las proteínas se terminan de sintetizar para que sean moléculas activas. Entonces la célula está hecha en gran porcentaje de proteínas. Las proteínas son las moléculas efectoras dentro de las células. Tienen funciones de acarreo, de defensa, son catalizadores biológicos excelentes, tienen funciones de trabajo físico, como es el desplazamiento de lactina sobre la miosina, son hormonas que llevan a cabo control y tienen una función alimenticia, nutrimental. Todas las proteínas están hechas a base de estructuras que se llaman aminoácidos. Esta es la forma de un aminoácido donde hay un carbono central, un grupo amino, un grupo carboxilo y el grupo R. El grupo R varía dependiendo del tipo de aminoácido, que estemos usando. Entonces, cuando un aminoácido se une con otro aminoácido, con otro y con otro, entonces se van formando los péptidos y después las proteínas. Todos los aminoácidos tienen un nombre, tienen una característica bioquímica que es el punto isoeléctrico, un índice de hidrofobicidad y cuánto es lo que ese aminoácido, su unidad de masa atómica. Cuando los aminoácidos se van uniendo unos con otros, dependiendo de las características que en esta tabla de aminoácidos se presentan, y son las características que vimos hace rato, entonces es como el aminoácido va a ir adquiriendo un aminoácido con otro, el péptido, y va a ser cómo este péptido se va a comportar en la célula, en la naturaleza. Los aminoácidos que forman las células se dividen en 4 grupos que son los principales, que son aminoácidos polares con carga, como los que estamos viendo aquí. Hay aminoácidos polares sin carga. No los vamos a decir cada uno, sino vamos a ver más o menos los 4 grupos. Hay aminoácidos no polares y hay aminoácidos que tienen en su cadena lateral propiedades únicas. Esto va a hacer que las características intrínsecas de cada aminoácido le van a dar sus propiedades. Cuando un aminoácido se une el grupo carboxilo con el grupo amino y hay liberación de una molécula de agua, se van a ir formando los péptidos. A este tipo de unión se le llama enlace peptídico. Y generalmente de 2 a 40 aminoácidos son los péptidos y más de 40 aminoácidos son ya denominadas proteínas. La secuencia lineal que tiene la unión de un aminoácido con otro, va a dar una secuencia, una cadena que va a estar como un listón que nosotros podemos tener. Pero si este listón nosotros lo apretamos, hacemos un nudo, un moño o 2 moños, finalmente la proteína va a empezar a adquirir una conformación. Y cuando los sitios que están en rojo se unen en esos moños que podemos formar con el listón, este sería un sitio activo. Y los sitios activos sirven para diversas funciones en las proteínas. ¿Cómo es que se van uniendo y cómo es que estas partes rojas, al hacer el moño, interactúan unas con otras? Pues nosotros, si lo vemos bioquímicamente, tenemos la estructura primaria de las proteínas. Esta estructura primaria
dependiendo de las características de cada uno de estos aminoácidos, va a ir plegándose y tomando una determinada conformación por medio de la presencia de alfa hélices, de beta plegada y de giros que se van dando por la presencia del enlace disulfuro que la cisteína tiene. Existe también otro tipo de interacciones como los puentes de hidrógeno, las fuerzas hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals, que finalmente van a dar la estructura tridimensional de este listón que podemos decir de aminoácidos. Y donde tenemos este recuadro sería el sitio activo, donde podríamos pensar en la llave cerradura de una enzima, en el receptor que va a detectar ciertos ligandos. Y hay proteínas que no solamente se quedan con esta estructura de forma monomérica, sino que llegan a formar proteínas mucho más grandes cuando hay monómeros diferentes que están interactuando para dar la formación de esta proteína. Entonces, estas subunidades polipeptídicas más grandes unen sus sitios activos en determinadas partes para que ahí llegue el ligando y se realice una acción. Todo esto está determinado por la estructura primaria de las proteínas. La estructura primaria es lo que va a dar las características para que haya giros, para que haya vueltas, para que haya interacciones de todos los tipos que acabamos de mencionar aquí. Entonces, los aminoácidos son las bases de las proteínas, pero los aminoácidos pueden tener modificaciones post-traduccionales que son los que les van a dar a las proteínas su acción final, los que las van a hacer activas. Entonces, en esta tabla nosotros tenemos algunos ejemplos de modificaciones post-traduccionales y estos son los aminoácidos en los cuales se llevan esas modificaciones. Esas modificaciones es la adición de pequeñas moléculas que van a interaccionar con determinados aminoácidos y las van a cambiar, las van a hacer activas. Entonces, hay proteínas que pueden tener diferentes modificaciones posttraduccionales o la misma modificación, pero varias veces en esa misma proteína. Hay alrededor de 200 modificaciones posttraduccionales. Y esto de las modificaciones se puede decir que es reciente. Bueno, no, el conocimiento es reciente. Las modificaciones han estado desde siempre porque es lo que le da funcionalidad a las células. Pero con los aparatos y la forma de pensar que ha llevado a decir que la secuencia primaria y sus dobleces en las proteínas no es lo único que lo van a hacer efectivo. Entonces, por ejemplo, estas modificaciones son tan importantes porque son, les decía, pequeñas moléculas que se adicionan. ¿Qué ejemplos tenemos de estos? Por ejemplo, en pacientes diabéticos, cuando se encuentra esta modificación, quiere decir que hay altos niveles de azúcares que no están bien controlados, o esta modificación en personas de edad avanzada nos habla de que está relacionada con arteriosclerosis. Otro ejemplo de esto es cuando hay modificaciones por nitrotirosina en personas de edad avanzada, indica que hay enfermedades neurodegenerativas o si hay desórdenes inflamatorios, nos hablaría de artritis reumatoide o de asma. Entonces, en proteómica estas modificaciones posttraduccionales son muy importantes porque van a cambiar ciertos parámetros
bioquímicos y fisicoquímicos de las proteínas, ¿sí? Donde el análisis de estas se hace un poco más complejo y nos permiten conocer exactamente la función de esas moléculas. Si nosotros queremos estudiar una determinada proteína, ver de qué está compuesta, ver su secuencia, hacer identificación, pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la fuente a partir de la cual se va a obtener esa proteína. Puede ser de diferentes tipos de tejidos, como lo que tenemos aquí. Ajá. Hay que tener una localización espacio-temporal, una concentración suficiente del órgano de donde se va a obtener y debe de haber una facilidad para su obtención. Posteriormente, se requiere lisar a esa célula para sacar la proteína, para sacar las proteínas que están en el interior de ella, y hay diferentes métodos de lisis, como los que tenemos aquí, para finalmente tener la proteína libre. Las proteínas no siempre están solubles y para analizarlas es necesario llegar a esta característica. Entonces se utilizan diferentes pHs, diferentes fuerzas iónicas, propiedades dieléctricas e incluso detergentes que van a solubilizar a las proteínas. Las proteínas de membrana son las más difíciles de analizar por espectrometría de masas y porque están intrínsecas y están rodeadas por una serie de lípidos que impiden que se puedan analizar. Pero se trabaja con todas estas propiedades de fuerza iónica y de detergentes para poder analizarlas. Una vez que las proteínas ya están fuera de la célula, que ya están solubles, pues no las vamos a utilizar todas al mismo tiempo. Entonces hay que dar una estabilización a las mismas por medio de ciertos amortiguadores, temperatura, y son muy importantes los inhibidores químicos para mantener a las proteasas en estado inactivo. Entonces, la proteómica nos va a llevar a entender el lenguaje de las proteínas. Es decir, vamos a poder saber en momentos específicos de la vida de los organismos y en sitios determinados qué es lo que está sucediendo, como este maravilloso fenómeno que se da. ¿Cómo podemos nosotros visualizar esto? Este es un pequeño video donde vamos a ver la migración de células cuando se están formando los organismos. Esta es una migración, no es lo mismo las células que estaban por donde estaban las flechas rojas en el tiempo 0, que ahorita que están migrando las células en el tiempo 1 para la formación de otro tejido. No es lo mismo tomar la muestra antes de la migración, durante la migración o finalmente cuando ya se formó otro tejido. Entonces es muy importante siempre establecer los parámetros y controlarlos para poder reproducir los experimentos. Entonces, el proteoma son todas las proteínas que se están expresando en un momento específico y en una condición determinada de la célula. Y la proteómica, bueno, es la ciencia que va a estudiar y va a relacionar estas proteínas con las secuencias genómicas y el comportamiento celular. Hay diferentes maneras de realizar la proteómica, pero hay dos caminos, pero siempre se va a llegar al final al mismo lugar. Un camino es por medio de realizar electroforesis en doble dimensión y el otro camino es ingresar directamente la mezcla ya purificada de proteínas a un espectrómetro de masas que tiene que estar conjugado con
un HPLC para poder analizarlo. Pero al final llegamos a los mismos resultados. Si nosotros nos vamos por los mapas proteómicos, lo primero que tenemos que saber es que la muestra de proteínas primero se tiene que analizar por electroforesis, que es la separación de mezclas complejas a través de un campo eléctrico y que nos va a producir una alta sensibilidad. Esta técnica tiene un gran poder de resolución y es muy versátil. Y en esta situación, si ustedes recuerdan el diagrama anterior, donde íbamos de la secuencia de aminoácidos hacia la formación de las proteínas, aquí nosotros tenemos las proteínas y lo que tenemos que hacer es regresarnos a obtener esta secuencia lineal para el análisis por electroforesis en una dimensión. ¿Y cómo se realiza esto? Pues por medio de condiciones reductoras que permitan romper los puentes disulfuro, las alteraciones, la atracción electrostática, los puentes de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas que existen en esta cadena lineal de aminoácidos para poderla abrir y entonces llegar a lo que nosotros necesitamos para poderlas analizar. Y estas proteínas deben de estar en estado soluble. Esto lo podemos ayudar por medio de la presencia de dodecil sulfato de sodio, que va a romper las interacciones no covalentes que van a estar determinando la estructura terciaria y cuaternaria. Es decir, a toda la cadena lineal de aminoácidos le va a dar una carga negativa que le va a permitir migrar al ánodo. Este reactivo se estabiliza manteniendo una alta temperatura durante un cierto tiempo. También se utiliza el mercaptoetanol, que este va a romper los puentes disulfuro presentes entre las cisteínas. Y esto lo vamos a lograr al introducir la mezcla biológica ya preparada en geles de poliacrilamida, que están hechos a base de acrilamida más bisacrilamida y nos va a dar toda esta serie de complejos que se van a estructurar y nosotros vamos a poder manejar qué tan abierta o qué tan cerrada va a estar esa malla para que pasen por ahí las proteínas. En un diagrama nosotros lo podemos ver de una forma muy simple, como si estas fueran las mallas, las diferentes moléculas que están formando el gel, se ponen las proteínas y estas van a poder migrar, ya sea por dentro de los canales que van a tener estas esferas o bien rodeando a cada esfera. Las que van a pasar primero van a ser las moléculas más pequeñas y las grandes pues van a tener que ir buscando por dónde pueden estar, pueden caber para ir penetrando y pasar. Si nosotros vemos este diagrama, ahora sí, en microscopía electrónica de barrido de un gel de poliacrilamida, nosotros podemos ver que existen estos poros y estos poros nosotros somos capaces de dar el diámetro más o menos de ellos para hacer pasar o moléculas pequeñas, grandes, medianas o bien una mezcla de ellas. Cuando trabajamos por primera vez una muestra, es conveniente trabajar un gel al 10% porque en este se van a acomodar todas las proteínas que nosotros tengamos en la mezcla, ya sea de 250 a 10 kilodaltons. La acrilamida, como ustedes saben, se forma entre dos vidrios, donde vamos a tener un gel separador y un gel concentrador. Hay pozos en los cuales se van a depositar las muestras y cuando hay una carga eléctrica entre el cátodo y el ánodo, las proteínas que se van a acomodar en los pozos, en la parte superior,
van a ir migrando y van a ir entrando y acomodándose. Como les comenté, las proteínas más pequeñas son las que primero van a migrar porque caben por todos esos poros y las más grandes quedan arriba. En geles reales, si nosotros mantenemos la misma muestra en un gel al 3%, donde es un gel abierto, donde tiene poros grandes, hagan de cuenta que es una coladera, otra coladera, una abajo de otra, en el mismo tiempo de corrimiento, las muestras van a pasar rápidamente en un gel al 3%, en uno al 6% se van a ir deteniendo poco a poco, en uno del 9% se detienen más y en uno al 12% vean la resolución de la separación que se tienen. Estos son los mayores pesos moleculares y este es el menor peso molecular. De manera que si nosotros en este diagrama vemos que la proteína se desdobla en su secuencia lineal, se prepara y se introduce a los geles, sigan ustedes, la pequeña siempre va a quedar abajo y la más grande queda arriba. Cuando hay una diferencia de voltaje para su corrimiento y separación. Recuerden que todas estas proteínas, por la presencia del SDS, tienen carga negativa, entonces van a migrar hacia el electrodo positivo. Todo esto se logra a través de cámaras de electroforesis, dependiendo del proveedor, es el tipo de cámara, pero al final todas tienen la misma función, el mismo marco de referencia para trabajar. Las marcas más trabajadas son la Biorad o la Invitrogen y en sus diferentes sistemas pueden correrse 2 geles, en la Tetracel de Biorad 4 geles, aquí 2 geles o en este último modelo también se corren 2 geles. Hay geles que se hacen en el laboratorio manejando uno la concentración que se requiere o si no, hay geles que se compran de determinados porcentajes y en esto la reproducibilidad es mucho mayor. Aquí vemos cómo se están cargando las muestras. Las muestras, sabemos, las proteínas son incoloras, pero se pone un colorante que es el azul de bromofenol para ver que uno está depositando la muestra y posteriormente ver que va migrando a través del gel. ¿Con qué modelo se va a trabajar? Les voy a hablar un poco de lo que trabajé en los años anteriores, que fue el cisticerco de Taenia solium. Este se encuentra en carne de cerdo, que esta carne de cerdo, cuando no es bien cocida, entonces el humano la puede ingerir. De la carne de cerdo se disectan los cisticercos. Estos cisticercos pueden tener diferentes dimensiones, que pueden ir desde unos 3 milímetros hasta 1.3 centímetros, 1.5. Estos son cisticercos muy grandes. Estos cisticercos salieron de un cerdo, la carne, se disectan y en el laboratorio estos cisticercos, en el modelo del hámster dorado, se le dan 8 cisticercos por hámster que están inmunosuprimidos y al paso del tiempo se obtienen las tenias en el intestino de los hámster. Esta fue la última infección que hice. Al cabo de un mes, ustedes pueden ver cómo las tenias, acabando de abrir el intestino, todavía están vivas, se están moviendo, se logran distinguir los proglótidos que las están formando y de aquí nosotros obteníamos el material para realizar y estudiar tanto en cisticerco como en cisticerco evaginado, como en adulto, cómo es que estas proteínas van a variar. Entonces, se utiliza la electroforesis y en la electroforesis estos son pesos moleculares, es un gel SDS, Page, marcadores de peso molecular, este es actina comercial, que es el marcador que nosotros utilizamos, este es el extracto de las muestras que vamos a analizar
y esta es la actina purificada. Esto mismo se puede electrotransferir para hacer detección únicamente de actina y el análisis en microscopía electrónica de transmisión de la actina nos da perfectamente este filamento que tiene 8 nanómetros de diámetro y corrobora que es actina. Entonces, una vez que se tiene el análisis por electroforesis de una dimensión, se procede a la obtención de un mapa proteómico. Este mapa proteómico se requieren de 2 procedimientos para que se pueda obtener, que es el isoelectroenfoque y la doble dimensión. El isoelectroenfoque, ¿de qué consta? Nuevamente, si nosotros recordamos esta imagen, vamos a ir de una estructura grande polimérica a la estructura primaria de la proteína. Pero en este caso, las condiciones reductoras que se van a utilizar van a ser mucho más agresivas. ¿Por qué? Porque se requiere desdoblar totalmente a la proteína y separarlas de otras que pueden copurificar con ella para finalmente obtener el punto isoeléctrico y el peso molecular. Los reactivos que se utilizan son estos y en concentraciones muy altas para lograr toda esa solubilización y desnaturalización de las proteínas. ¿Con qué equipos se van a trabajar? Pues estos son equipos especializados que se llaman Enbiorrad y EFCell, o la otra marca que los produce es Amersham, donde está el Multifor y el IPG4. Se utilizan tiras de gradiente inmovilizado, que estas ya se compran con determinados fabricantes y en las características que uno requiere para lograr el análisis de las proteínas. Estas se están poniendo en el equipo para que puedan hidratar a la tira. Se mezcla la muestra con la tira. Se le pone azul de bromofenol, como ya vimos. Las proteínas no tienen color. Se deja que se hidraten durante determinado tiempo. Se programa el equipo, donde se da una corrida ligera, se aumenta el voltaje y después se produce, se le pide al equipo que envíe un gran voltaje en volts por hora para que las proteínas se desplacen a través de la tira, corran, se ubiquen donde está su punto isoeléctrico y después se ponen en un gel SDS Page para la segunda dimensión. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver este video donde ustedes van a ver cómo la tira se pone sobre el gel. Bueno, entonces de esta manera es que se trabaja la tira, se coloca en el gel SDS Page, migran las proteínas por peso molecular y finalmente, en vez de bandas en los mapas proteómicos, lo que se tienen son puntos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en un mapa proteómico? Pues son los niveles de expresión de las proteínas y las isoformas que éstas tienen, y finalmente, algo muy importante, sus modificaciones post-traduccionales. Entonces es entrar a otra dimensión
de análisis de las proteínas. Es como si estuviéramos volando por el espacio, y veríamos universos diferentes. Este es un mapa proteómico obtenido en el laboratorio, donde se analizaron proteínas de un parásito. Estos se captan en equipos específicos, donde hay programas para cada tipo de electroforesis. Se hace una estadística, se pueden obtener la densidad de los puntos de determinada ventana del mapa proteómico, se caracterizan y se obtiene la densidad y el punto isoeléctrico de estas proteínas. Si nosotros analizamos lo que es las proteínas de los cisticercos, del evaginado y del adulto, nosotros tenemos estos mapas proteómicos. Y si ustedes ven, a grosso modo, el acomodo de los puntos en estos es diferente, a pesar de que es la misma especie, pero son diferentes etapas de desarrollo. Y esas etapas de desarrollo tienen isoformas de actina que a veces están compartidas entre diferentes etapas, o hay unas isoformas que son constitutivas de la especie porque están presentes en las 3 etapas y unas que son específicas de ella. Una vez que se tiene el mapa proteómico y se quiere obtener más información, lo que procede es sacar los puntos de proteína de lugares específicos para posteriormente enviarlos a analizar por espectrometría de masas. En la espectrometría de masas podemos tener una identificación o una secuenciación de las proteínas. Los puntos que vimos en el mapa anterior se mandaron a analizar y nos dan el nombre de la proteína y nos dicen en qué parásito fue donde se hizo el empalme en la base de datos genética. Cuando se hizo este análisis, todavía no se tenía secuenciado el genoma del parásito a analizar y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, se relacionaron filogenéticamente con el organismo más cercano y se obtuvo el nombre de la proteína, se da un número que la identifica y se analizaron por mascot, donde se obtiene el punto isoeléctrico y el peso molecular teórico de estas proteínas. Finalmente, se publicó la inmunodetección de las proteínas de interés del citoesqueleto en una dimensión, en 2 dimensiones, y hay equipos que permiten visualizar estos pequeños puntos, se meten al equipo y forma una gráfica tridimensional, donde el área bajo la curva de cada pico es la concentración del mismo. Y llegamos a deducir que hay, a pesar de que solamente se haya picado, por ejemplo, aquí un solo punto, las proteínas que están contiguas a ese punto se puede decir que es una familia y hay isoformas de la misma familia. Todas estas se pueden llamar paramiosina, pero paramiosina de diferentes puntos isoeléctricos. También es posible hacer inmunodetecciones, como ustedes ven en este caso, donde se analiza tubulina con diferentes anticuerpos que están conjugados a la tubulina, pero aquí vemos tubulinas acetiladas en la misma muestra, tubulinas tirosinadas y tubulina beta. Hay tubulina alfa, beta, gamma, delta, pero en este caso solamente analizamos la tubulina beta. Vean la fineza de la técnica donde ustedes pueden identificar los puntos. En la misma mancha hay tubulina acetilada, tirosinada, tubulina alfa y tubulina beta.
Y finalmente se llega a la deducción de qué puntos isoeléctricos específicos tienen cada una de estas proteínas. Hay colorantes que tienen una alta sensibilidad para poder ver a estas proteínas también. Hay otro tipo de colorantes que son las cianinas, donde se mezcla diferente color de cianina con la muestra y entonces se corre un gel y la proteína de la muestra 1 va a ser roja, la de la muestra 2 azul, la de la muestra 3 y se corren en el mismo gel. Entonces uno se ahorra mucho tiempo y mucho material para correr. Claro que las cianinas son muchísimo más caras y los equipos para poderlas ver también. Si se marcan con cianinas y luego se empalma el gel 1 con el gel 2, donde hay puntos amarillos, es que hay colocalización y quiere decir que son proteínas que están presentes en los dos geles. Hay otras que solamente son verdes, solamente estaban presentes en esta condición, que puede ser el control y este puede ser el experimental. Igual se analizan por equipos, en el equipo con software específicos y nos podemos dar cuenta que esta proteína no está presente en el tipo silvestre que se está analizando en el wild type. Entonces, es entrar a otro mundo de análisis de las proteínas. Llegamos a la espectrometría de masas. Para la espectrometría de masas dijimos que es el segundo camino que nosotros tenemos para analizar a las proteínas. Es meter la mezcla completa de proteínas que se digiere con tripsina al equipo y entonces de ahí obtener la identificación. Aquí ya no vamos a hacer mapas proteómicos, es una entrada directa a equipos específicos. Pero para esto, las proteínas tienen que ionizarse, tienen que tener una cierta carga para que estas proteínas se puedan desplazar dentro de los equipos, que es decir, que las proteínas vuelan para poderlas detectar. Hay tipos de ionización química o ionización física. Entonces, la espectrometría de masas es una técnica que va a identificar proteínas de una forma específica, tiene una alta capacidad de análisis, una gran sensibilidad y precisión en la determinación de los pesos moleculares de las proteínas. Y esto lo va a hacer con respecto a la masa carga, que van a tener las proteínas. La espectrometría de masas ya se había llevado a cabo desde hace muchísimos años, pero no en el campo de la biología, sino hasta el año 2002, donde John Fenn y Koichi Tanaka pudieron hacer volar a las proteínas, es decir, encontraron la manera de ionizar a los péptidos y meterlos a estos equipos para que se analizaran. Por lo tanto, cuando a ellos los entrevistaron después de haber ganado el premio Nobel, dijeron que por fin las proteínas podían volar, ¿sí? Que le habían dado alas a elefantes moleculares. Los espectrómetros de masas están formados por básicamente 3 módulos, que es la fuente de ionización, un analizador de masas y un detector. Los otros 2 módulos que tenemos aquí, el fragmentador y el TOF, son anexos, pero lo básico son estos 3 módulos. Es muy importante que la muestra entre a estos equipos de una manera extremadamente limpia, que no presente nada de sal, que esté digerida con enzimas específicas que se utilizan, la más general es la tripsina, que sea una muestra concentrada y si se pueden usar subproteomas, que son extracciones de las mezclas de proteínas enriquecidas para determinadas moléculas, es mejor.
Existen, por lo general, dos tipos de espectrómetros de masas. Uno es el Malditov y el otro es el electrospray. Vamos a ver el Malditov. El Malditov consta de una matriz en la cual la matriz se mezcla con la muestra, se hace incidir un rayo láser y entonces la muestra que está embebida en la matriz se adquiere cierta energía y se desprende de esa matriz para empezar a entrar a los tubos del espectrómetro de masas y ser analizada. Y estos, en el momento que llega el rayo láser, le induce energía y entonces la ioniza. Y esa ionización la desprende y entra ya cargada ese péptido al acelerador. Ajá. Entonces, ya vamos a tener iones dentro del equipo, positivos y negativos. Generalmente en los espectrómetros de masas, los iones positivos son los que se van a analizar y estos iones en Malditov siempre van a tener una carga +1 porque van a jalar un protón y entonces esto aumenta su masa. Los analizadores de masas para los Malditov son de dos tipos. El analizador magnético, perdón, donde entran los péptidos a un campo magnético y aquí los va a separar por los más grandes, van a ser atraídos y van a ser retenidos. Gracias. Van a ser retenidos en el campo magnético. Después los de masa carga intermedia y finalmente los pequeños. Entonces, en el campo magnético va a juntar a todos los que sean de la misma masa carga. En el otro tipo de analizador es el TOF, el tiempo de vuelo, donde entran los iones y van a llegar a un detector. Por medio de aceleradores y de campos magnéticos se van a ir reteniendo y ir juntando los que son iguales para llegar al detector. A veces se usan reflectrones, que estos aumentan la potencia para la separación de los péptidos dentro del equipo. Por electrospray, los espectrómetros por electrospray siempre van a estar acoplados a un HPLC. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a meter la carga completa de la mezcla de proteínas al equipo. Entonces el HPLC la va a ir separando para que cuando entre al equipo no sea una mezcla, sino ya la va a ir mandando separadita. Y al entrar al equipo, por medio de la aguja del cromatógrafo, hay diferencias de potenciales donde el líquido, donde la muestra que llevaba líquido, porque entra líquida, se evapora y entonces en ese momento adquiere una determinada carga y entra a que sea resuelta por el equipo. Aquí también va a haber iones positivos y negativos. Esos iones en electrospray van a tener una carga +1, +2 o +3. Aquí va a haber multiplicidad de cargas. Van a adquirir 1, 2 o 3 protones más. Estos equipos tienen la capacidad de tener un selector de iones que lo va a hacer, se puede seleccionar por carga y por intervalo de peso molecular. Entonces, los analizadores del electrospray van a ser potentes, van a trabajar para indicar la masa carga y por lo general van a hacer fragmentación. Con la fragmentación nosotros vamos a poder analizar más específicamente el péptido que estamos introduciendo al equipo
y las modificaciones posttraduccionales que éste tenga. Los analizadores del electrospray es el cuadrupolo o triple quad, la trampa de iones y el cuadrupolo con tiempo de vuelo, TOF. Básicamente trabajan igual estos analizadores. Aquí tenemos el triple quad. El triple quad está hecho a base de 4 varillas de metal, donde por en medio van a entrar los péptidos ya ionizados y se van a determinar ciertas características para que solamente un intervalo de masa carga y de determinada peso molecular sea el que entre dentro de estas varillas y llegue al detector. Los que no, pues van a estar chocando y caen. Entonces, estas varillas están en el módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Van a ir pasando y van a ir haciendo que la detección y la separación sea más específica antes de llegar al detector. Existe en uno de estos módulos, cuando ya se seleccionó, como se ve en este módulo, un solo ion, un solo péptido, este entra a este módulo y se hace chocar con moléculas de argón, colisiona con moléculas de argón y entonces se rompe este solo péptido y de un solo péptido vamos a obtener mayor información. En la trampa de iones es lo mismo, pero son anillos los que se utilizan en la capa. En la trampa de iones van a estar estos iones aquí rotando, rotando, rotando. Se selecciona un solo ion. Este solo ion que se selecciona se hace chocar con otro gas, en este caso helio, y entonces de un solo ion que se había metido sale diferente información. Por lo tanto, si antes de tener fragmentación nosotros veíamos en los espectros el espectro 1, 2, 3 y 4, si el espectro 1 choca por colisión en determinados módulos con gas, entonces del 1, fíjense toda la información que sale. Mayor información, donde cada uno de estos espectros, de estas gráficas, pueden ser las partes que están constituyendo a este péptido y las modificaciones posttraduccionales que tenga. Existe otro analizador, que es el analizador QTOF, es reemplazar el tercer módulo por un analizador de masa TOF. También está el ionciclotrón, donde aquí es mayor la información que se obtiene, porque hay analizadores poderosos con campos magnéticos, pero estos equipos ya son mucho más costosos para mandar a analizar una muestra y obviamente la resolución es mucho mayor. El último módulo que nos falta para analizar es el detector. Al detector llegan todas las señales que han pasado por los diferentes módulos y los diferentes tipos de ionización y todo lo grafican y el área bajo la curva de cada uno de estos puntos va a ser la concentración de la molécula que analizó. ¿Cómo es que se hace el análisis de esto? Ya casi voy a terminar. Entonces, rápidamente, vemos que si nosotros tenemos este péptido se va a empezar a cortar cuando entra al equipo y se fragmenta. Entonces, al fragmentarse, se va a ir separando un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido. Y el peso molecular de los aminoácidos ya se conoce como está en esta tabla. Y entonces, dependiendo de la señal que llegue al detector, va a ser el aminoácido que está conformando al péptido.
Dependiendo de por dónde se inicie la fragmentación, si es por el lado carboxilo o por el lado amino, es si los iones se llaman B o Y. Y el análisis de resultados es una de las partes más importantes porque nos va a dar una identificación completa y total de lo que se está analizando. Cuando uno manda a analizar una muestra en este tipo de equipos, generalmente no se pide que los resultados vayan por triplicado o que sean representativos. Con un solo análisis que salga de un espectrómetro de masas es suficiente para que esa información sea verídica y se publique. ¿Con qué se analizan estos resultados? Pues se buscan en bases de datos de ADN o de proteínas que hay. En Mascot, por ejemplo, los resultados no nos da así. Pero bueno, esto lo vamos a dejar. Las secuencias son estas, donde se empalman unas con otras y se ve a qué parte del genoma corresponden. ¿Cómo nos da la información? Pues en formato FASTA, donde hay este signo que dice dónde va a empezar, donde hay una identificación de la proteína, que ya va a estar en bases de datos, nos va a dar el nombre de la proteína, en qué especie se encontró, y está esto. Entonces, de la secuencia de aminoácidos, se pasa a un programa bioinformático de alineamiento de secuencias, se compara la secuencia con una gran base de datos, donde la más común es BLAST. BLAST está dentro de los institutos de investigación en Estados Unidos, en Bethesda, Maryland, y es el instituto que más información, tanto genética como de proteínas, tiene. BLAST almacena todas las bases de datos que podemos encontrar y están a nivel público para que uno las pueda consultar. Si nosotros nos metemos a BLAST, esto es lo que veríamos en un alineamiento de secuencias. Un ejemplo súper rápido de esto, ustedes han visto mucho lo que es NCBI y todas las series policíacas en las cuales a veces con una muestra de sangre pueden detectar qué es lo que encontraron, de quién es. Se encuentra una muestra de sangre, la toman y encuentran este tipo de péptido que pesa esto. Este péptido lo analizan con diferentes bases de datos y encuentran que da a 2 hits. Quiere decir que empalma con 2 secuencias genómicas que son diferentes. Una es de ratón y otra es de humano. ¿Por qué es importante saber de quién es? Pues porque de esto depende o si es de el asesino. Si solamente de esos dos que son iguales no se puede encontrar, entonces hay un empalme con una segunda base, con una segunda secuencia que empalma con esa base de datos y entonces se resuelve que esa sangre sí fue del humano. Las bases más utilizadas para los empalmes son estas que vemos aquí y cuando se tengan todos los genomas secuenciados se va a poder obtener una mayor información. Bueno, estos son otro tipo de puntos que también están muy bien enfocados, pero que no son proteínas. Gracias. Listo, Elizabeth. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Olivia. Felicidades por tu plática. Estuvo muy interesante. Creo que para todos fue bastante informativa. En algunos casos, pues nos ayuda a recordar ciertas cosas si es que no trabajamos frecuentemente con ello. Sin lugar a duda, pues esta herramienta nos permite pues analizar múltiples cosas, ¿no? No sé si tengamos algunas preguntas, tenemos tiempo para un par de ellas. El punto isoeléctrico también puede depender de la modificación posttranscripcional. Posttraduccional. Posttraduccional, perdón.
puede verse modificado por el punto isoeléctrico? Ciertas veces sí puede modificarse, sobre todo si tiene muchísimas modificaciones posttraduccionales. Recuerden que las moléculas que se adicionan para estas modificaciones son muy pequeñas, pero puede adicionarse, por ejemplo, un fosfato, pues otro fosfato, otro fosfato, otro fosfato, y dependiendo de la cantidad de fosfatos que estén presentes, es la actividad que esta proteína va a tener. Entonces, pueden llegar a modificarse tanto el peso molecular como el índice de hidrofobicidad para analizar las proteínas. Y la otra, en el caso de que queramos hacer un análisis de espectrometría de masas ya de una proteína que fue aislada por un gel en 2 dimensiones, ¿tú conoces algún lugar en donde podríamos solicitar una colaboración o el servicio? Pues hay diferentes lugares donde se puede solicitar, tanto nacionales como internacionales. Nacionales hace tiempo lo hacía el INMIGEN y el Instituto de Biotecnología también, con Sergio Encarnación, y en la universidad, ay, se me fue el nombre, hay un instituto donde da servicio de hacer tanto biología molecular como proteómica. Ay, se me fue el nombre, pero está en la Universidad Nacional, en el campus en CEU, y ahí también se mandan a analizar las proteínas. Sí, muchas gracias. Anteriormente, ya tiene algunos años, solicitábamos este servicio al Instituto de Biotecnología. ¿Tú sabes si actualmente, pues por las condiciones de la pandemia y eso, estén abiertos? No lo sé si estén trabajando allá. La universidad, de forma general, paró sus actividades desde el 17 de marzo del 2020. Se nos dio la indicación de salir. Algunas personas regresan a sus laboratorios cuando tienen que hacer cosas específicas y que no pueden parar cuando son organismos vivos, pero en biotecnología, pues no sé si hayan parado todo o tengan servicio. Pero tal vez en la página de internet de allá de biotecnología se pueda ver algún anuncio sobre estas actividades. Sí, hasta nuevo aviso. Sí. Ok, bueno, hay varios mensajes en donde te agradecen y te felicitan por tu presentación. Muchas gracias, muy interesante. La mayoría de ellos de este tipo. Lo que ya te había preguntado, si la UNAM cuenta con espectrometrías, que ya nos comentaste que sí. Si después nos podrías pasar el Sí, nombre sí. y pues lo podríamos subir a la página de la asociación o Sí, yo al te lo Face. mando. Sí. Sí, bueno, nuevamente Olivia, te agradecemos tu participación. Y nada más a los demás recordarles, si hay alguien que todavía no se ha registrado, por favor enviar un chat con su nombre completo y también el departamento, por favor.